Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nos damos la bienvenida a ARCOTS, de Derechos Humanos a Derechos Urbanos, este webinar que hoy presenta el objetivo número 2, Hambre Cero, con nuestro compañero David Barragán. Antes de presentar a David, como hicimos también en el primer vídeo webinar de esta edición de ARCOTS, quería presentar a la cooperativa Empeu. Nosotras somos una cooperativa de arquitectas que se ha especializado en cooperación al desarrollo y trabajamos desde el acompañamiento de proyectos de internacional, la acción local aquí en Valencia y la educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo. Y es en este marco, en el marco de la sensibilización y de la educación, en el que ARCOTS tiene un rol de visibilizar y recopilar buenas prácticas para que estudiantes y profesionales del sector puedan inspirarse y puedan atender a los derechos humanos desde la profesión del arquitecto y la arquitecta. Con esta breve explicación del proyecto y de quiénes somos nosotras, quería presentar al proyecto El Comedor del Guadurnal. Es un proyecto que va a estar enmarcado en este objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición en Esmeraldas, Ecuador, y va a ser David Barragán quien nos cuente su experiencia como arquitecto en el mismo. Hoy nos acompaña él, es un arquitecto nacido y formado en Quito, Ecuador, es socio de Alborde, cuya práctica cuestiona constantemente los límites de la arquitectura, desarrollando proyectos directamente en el territorio y junto a sus comunidades. Su enfoque apuesta por una arquitectura consciente del esfuerzo constructivo, clara en el uso de los materiales, abierta a la participación activa y centrada en la sostenibilidad de la vida, recursos, consumo, género y justicia social. Es un placer tener con nosotras a Alborde en el día de hoy. Y nada, David, te damos paso para que compartas el proyecto y luego después conversemos. Hola Belén, yo el equipo de Empeo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir los proyectos y contar un poco las historias que pasan de este lado del planeta. Mil gracias por esta iniciativa para hablar de derechos humanos, de derechos urbanos y cómo nosotros como arquitectos tenemos un rol en estos cambios de paradigma y en la forma de ejercer nuestra profesión. Eh, Nos han invitado a hablar del comedor de Guadurnal, alineados al eje de hambre cero, al eje de los ODS de hambre cero. Este es un proyecto que se hace con taller general y eso es importante entender que no estamos solos, sino que una de nuestras formas de trabajar siempre es en colaboración. Es un proyecto de 2016 a 2018 en Guadurnal, Ecuador. Dicho esto, un poco entender en dónde estamos. Nosotros estamos en una zona sísmica donde no podemos no ver el problema, donde la sismicidad en razón es altísima. Ecuador está aquí. Entonces, como ven, todo nuestro mapa está en rojo. Y esto es importante de entender porque imagínense, Quito. Estas son las noticias del 2017, pero las cifras no han cambiado. El 60% de las edificaciones son informales en Quito. Eso implica que no pasan por arquitectos, no pasan por ingenieros, no hay estructurales que están revisando, no hay ingenieros civiles, no hay revisiones de obra, no hay absolutamente nada. Esto en una ciudad sísmica, en un país sísmico es una bomba de tiempo. Y esta es la realidad que nosotros tenemos en Latinoamérica. Así que imagínense si Quito tiene el 60% de informalidad, ¿cómo son las otras ciudades de menor escala? Y en ese sentido, lo que sucede es esto. En 2016 tuvimos uno de los terremotos más fuertes de nuestra historia, 7,8 grados en escala Richter. Una buena parte de la costa se viene abajo. Y en realidad es resultado de esa informalidad. Aquí es donde estamos pagando todo,
toda esta irresponsabilidad de construcción, toda esta irresponsabilidad a nivel Estado de falta de control, de falta de tener unas normas claras y de tener un mercado extremadamente informal. Entonces, en este contexto, una de las cosas que hay que entender es cómo funciona la emergencia. En el día uno, toda la gente tiene que improvisar una forma de cubrirse porque todo se te vino abajo, salvas lo que buenamente puedes y buscas un cobijo, mientras pueda llegar ayuda del Estado, ayuda de más gente. Pero en el momento cero, quienes viven esta tragedia están solos. Poco a poco llegará la ayuda internacional y se harán estos campamentos genéricos que crecen hasta el infinito y que en teoría son temporales, pero pasarán muchos meses y a veces hasta años, dependiendo del país y la emergencia, hasta que las personas puedan salir de estos campamentos a viviendas mucho más consolidadas o espacios más consolidados o refugios de mejor calidad. En ese contexto, en el 2016, en abril es del terremoto, en octubre se celebraba Hábitat 3 en Ecuador, la gran conferencia de ONU sobre ciudades sostenibles. En ese contexto, imagínense, Ecuador había vivido uno de los terremotos más fuertes de su historia, se celebraba Hábitat 3 unos pocos meses luego, y uno de estos eventos demanda muchísima construcción de pabellones, demanda muchísima inversión en todo lo que se construye para hacer esta gran muestra que demora apenas 4 días y que en realidad todos estos eventos ya no se pueden pensar de esta forma temporal donde no dejan un legado. En ese sentido, Infonavit, el Instituto Nacional de Fomento de Vivienda de los Trabajadores de México, tenía una exposición porque recordemos que Hábitat 3 estaba todo el mundo exponiendo sus buenas prácticas sobre ciudades sostenibles. Entonces, Infonavit había diseñado su pabellón en México, lo construyeron en Ecuador con una gente que se encargó de esa producción y nosotros habíamos diseñado el pabellón alemán y el fin de nuestro pabellón era que tenga una segunda vida que se convertía en viviendas. Cuando nosotros en el momento del montaje, antes de que se abra al público Hábitat 3, nos cruzamos con la gente de Infonavit, nos ponemos a conversar, ellos ven el pabellón, les contamos la historia, nos dicen una de las cosas que nosotros queríamos mucho era que nuestro pabellón tenga segunda vida porque no se nos hace mal que esto después de estos 4 días de evento se vaya a la basura, pero realmente la logística desde otro país, pensar cómo puede ser la segunda vida, todo eso es muy complejo. Entonces nos proponen a nosotros que estudiemos la posibilidad de que este pabellón tenga una segunda vida y qué costo puede tener esa segunda vida. Y empezamos un proceso en donde lo importante era entender esto, que al final de Hábitat 3 esto sería un gran basurero para la ciudad. Todos estos pabellones, muy pocos, yo les aseguro, no fueron ni 5 pabellones los que fueron reutilizados o que tuvieron una segunda vida. El resto, todo se fue para la basura. Y esto en condiciones normales no tiene sentido, pero así es como funciona el mundo de las exhibiciones. Y si pensamos que hace pocos meses tuvimos un sismo donde todo se viene abajo y donde se necesitaban muchos equipamientos comunitarios, escolares, educativos, productivos, lo que sea, para todas las comunidades que se vieron perjudicadas por el sismo, es todavía más ridículo que no existe una conciencia de cómo se pueden manejar esos discursos. En ese sentido, nosotros, unos meses después de que se acaba Habitat, hacemos una planificación, firmamos un contrato de que nosotros embodegábamos el pabellón, estudiamos las posibilidades, entendimos estructuralmente qué posibilidades teníamos con este pabellón. Estas dos naves entrelazadas las podríamos separar, tenían una estructura que funcionaba bastante bien. Con unos pequeños refuerzos estructurales podríamos hacer algo muchísimo más permanente y básicamente nos daban una suerte de 2 pabellones, podían ser 2 aulas, 2 salas para algo, quién sabe para qué, pero el espacio estaba ahí. Nosotros lo que hacemos a nivel para entender números, porque todos estos proyectos hay que aterrizarlos directamente, aquí no hay romance, les pasamos unas cotizaciones con X cantidad de dinero, ustedes pueden hacer, no sé, un invernadero.
Si aumenta la cantidad de dinero, podrían hacer unas aulas. Si aumenta la cantidad de dinero, podrían hacer un comedor. Si aumenta la cantidad de dinero, podrían hacer tanto. Para que, en este caso, Infonavit tenga un escenario de hasta dónde podía llegar con sus ambiciones de rehusar este pabellón y tener una realidad clara de qué tipo de alcances podría ser. Entonces nos dicen, ¿sabe qué? Nos funciona bien que esto tenga un futuro como escuela, va a ser más interesante. Si pueden ser unas aulas en una comunidad, esto nos va demasiado bien. En ese momento lo que nosotros hacemos, y como les digo, todo viene con una conexión con una red de colaboración, porque creemos que esa es la mejor manera de trabajar en el territorio y entender quién está en ese territorio. En ese momento, las dos personas que ven aquí, Martín Real y Flor Sobrero, las dos son de Taller General, una oficina de Ecuador. Ellos venían trabajando un proyecto de acompañamiento a una comunidad, a la comunidad de Guadurnal, acompañamiento post-terremoto para reconstrucción de vivienda. Ellos ya estaban metidos en el territorio, conocían la gente, entendían la estructura social, entendían toda la directiva comunitaria. Así que le llamamos a ellos porque de esa forma nosotros muy fácilmente podríamos entrar en un proyecto en ese territorio. Siempre estamos tratando de cortar esos tiempos porque lo que nos interesa es trabajar con comunidades que nosotros podamos verificar que tienen proyectos de desarrollo. Nosotros no nos inventamos necesidades, no llegamos a ningún territorio a decirles, ustedes necesitan tal cosa y les vamos a construir porque nosotros desde afuera vemos que esa es la forma en la que ustedes vivirán mejor. No trabajamos de esa forma. Nosotros lo que hacemos es dar soporte a procesos que ya están encaminados. Y en este caso, esta comunidad había perdido la escuela, los niños no tenían a dónde ir y resultaba como de vital importancia que se haga estas aulas de escuela. Lo que sucede es que mientras nosotros hacíamos la negociación con la institución en México y entendíamos cómo esto podía tener un diseño y aprovechamiento, la oficina de taller general hacía todo el trabajo de campo de socializar toda esta teoría con la comunidad, cómo son estas naves de Infonavit, que tenemos que elevarlo. Ellos nos dicen hay unos problemas de inundación cada 2 o 3 años, viven en un terreno inundable porque no tienen más opción, es un asentamiento ilegal y la ciudad les expulsó a una zona inundable y así funciona nuestra realidad. Entonces tenemos que entender que debemos elevar el pabellón para darle mejores condiciones y que no va a ser solo un aula en ese momento, sino que va a ser tal vez un refugio o un espacio comunitario. Lo que sucede a través del tiempo también hay que entender es que eh, los tiempos políticos, los tiempos administrativos no van de la mano de los tiempos ni de la emergencia ni de las comunidades. La emergencia demanda respuestas inmediatas. Nosotros demoramos un tiempo en calificarnos como proveedores del Estado mexicano. A partir de eso podíamos firmar el contrato y podía llegar la plata y podemos proceder con el proyecto. Mientras tanto, desde el gobierno, en ese afán de resolver la emergencia muy rápido, tienen cero sentido sobre la calidad del espacio. Y es más bien soluciones cuantitativas. Y el gobierno desarrolla un plan en donde, que se llama Reconstruye Ecuador, donde llegan estas aulas prefabricadas de PVC. Sin ningún sentido de lógica del lugar, esto se va a inundar cada 2 o 3 años cuando sube el nivel del agua, pero es la forma que el gobierno responde. Entonces, ya había unas aulas y nosotros estábamos firmando un contrato para las aulas. Hablamos con nuestro financista y les decimos, oigan, pasó esto, pero no se preocupen. Esta comunidad está tremendamente bien organizada y lo que sucede es que lograron un fondo del Ministerio de Educación para un plan de comida para los niños, porque uno de los mayores problemas que tienen los niños en la educación pública, especialmente en zonas rurales, son problemas de nutrición. Entonces, la profesora a cargo de esta escuela lo que logra es consolidar un programa de alimentos para poder hacer los desayunos y los almuerzos para los niños y lo organiza junto con las madres en un sistema donde todas las madres iban rotando y habían improvisado en este espacio el comedor y así funcionaba. Y entonces nosotros les decimos al profinancista, vean, necesitamos cambiar el objeto del contrato. Esta comunidad está súper organizada, estos niños ya tienen una escuela a donde ir, pero su comedor no es de buena calidad y su proyecto podría
tener una segunda vida como comedor. Ya está la estructura, ya está el plan funcionando, no nos estamos inventando nada, no estamos generándole un problema a la comunidad. Hagamos que este proyecto que teníamos, en vez de ser unas aulas, sea un comedor. Y en ese momento pasa el proyecto a modificar su, 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 su función en el momento que tiene que elevarse por estas condiciones de que les decía que son inundables. Pensamos que un espacio de sombra en un territorio donde básicamente no hay ningún equipamiento público podría venir muy bien. Estamos en una zona muy caliente y húmeda. Poner unas mallas, unos juegos que pueda servir para cualquiera que quiera estar ahí, muy abierto al público. Y en el segundo piso ponemos las dos de estas naves que vieron del pabellón, les hacemos como el área en un lado cocina y mesas y en el otro también les ponemos las mesas para los niños. Y ese proyecto es el que se aprueba. Como ven, está al lado de las aulas de PVC y ustedes pueden ver tranquilamente cómo están las estructuras del pabellón en este color más claro que es de pino. Y abajo todo el sistema elevado que desarrollamos con la comunidad con materiales que ellos podían acceder a muy bajo precio. Como les digo, Taller General cumple un rol vital en la forma en cómo ellos se asentaron en el territorio y comenzaron a crear todos esos enlaces, tanto así que ellos llevan toda la construcción participativa y toda la socialización de los talleres para nosotros hacer el feedback y llevar el diseño. Nosotros solo dábamos un aporte de un soporte en construcción. Los fondos siempre son escasos. eh, y para dentro de nuestro pensamiento pensábamos que el proyecto debía quedar así, muy sencillo, era lo que avanzábamos a hacer, triplicamos el área del proyecto, ya era ambicioso a nivel espacio, la comunidad estaba muy feliz, estaban tan contentos que un día nos dicen, ¿saben qué? Nos gusta tanto el comedor y está funcionando tan bien, podemos atender más niños, podemos hacer más turnos, podemos hacer más programas, se está usando como espacio comunitario, como espacio cultural, como espacio de reuniones que lo que hemos logrado es una donación de cemento y vamos a enlucir las paredes. Nosotros en ese momento como arquitectos decimos, ay no, pero el diseño tenía que ver con la materialidad del lugar y todo lo que nosotros podíamos hacer con esos materiales y la forma en cómo eso tenía un sentido, no estar pensando en enlucidos. Pero la verdad que en el momento que ellos logran esa gestión, hay una forma de nosotros medir el impacto muy clara. El proyecto está funcionando. Ellos están comprometidos. Tanto así que lograron una donación para embellecer el proyecto. Ahora busquemos cómo sacamos partido y no es solo un enlucido de paredes que se pinta de un color cualquiera. Y ahí es que comenzamos a pensar de qué manera podíamos generar todos estos tipos de distintas dinámicas. Para que tengan una primera idea, aquí ustedes pueden ver en la planta baja el uso. Inmediatamente comienza a tener muchísimo uso por los niños. En la planta alta tenían todo un día a día constante de las comidas y otro tipos de eventos. El proyecto se estaba usando muchísimo. Así que hacía sentido lograr entender cómo se podía transmitir ese uso y qué podíamos hacer, porque la memoria es frágil. Entonces se nos ocurre crear una campaña para hacer un mural. Un mural en donde nos permita contar esta historia, un mural donde podamos involucrar a mucha gente. Llevamos a un gran amigo artista que se llama David Sur, que es quien se encarga de generar todo el mural perimetral, donde cuenta toda la historia de cuando viene el sismo, cómo es el proceso de organización y cómo es el proceso de reconstrucción, no solo de este pabellón, de la escuela, de la misma comunidad. Y así usamos esto como esa memoria viva para poder un poco no olvidar y recordar que de tarde o temprano todas nuestras propias condiciones de informalidad como sociedad nos va a pasar una factura. Entonces, solo después de entender un poco el proyecto, que entiendan en dónde estamos, este es uno de estos, este es el asentamiento del Guadurnal. En el centro dejaron una cancha, pero como ven, mayor diseño de espacio público no hay. Las casas igual organizadas por ellos de la forma que ellos desearon, sin ningún espacio público, por lo cual es importante entender que cualquier espacio que se construya, sea
escuela, comedor, centro comunitario, centro productivo, debes tener toda la capacidad de ser polivalente porque normalmente son los únicos espacios que van a existir para generar cualquier tipo de interacción en la comunidad. También tienden a ser los espacios seguros y difícilmente se construirá otro equipamiento. Así que importante también para nosotros entender de qué forma podemos responder con esos recursos que teníamos y cómo vamos generando estos híbridos entre esta estructura de pino muy correcta que ustedes vieron del pabellón de Infonavit, sumado a toda la materialidad local de caña guadúa y cómo eso también va generando un contraste de cómo es normalmente la intervención cuando viene desde el Estado, cuando viene desde arriba, cuando vienen con estas soluciones mucho más genéricas que entender cómo cada uno va respondiendo y qué posibilidades tenemos nosotros de actuar en el territorio. Con esto ya voy cerrando. Siempre entender esos contrastes entre cómo viene la construcción comunitaria y cómo viene la construcción desde el Estado. Y les agradezco mucho por este espacio y aquí quedo abierto para conversar con ustedes. Muchísimas gracias, David, por hacer algún comentario antes de preguntarte otros temas. Me ha parecido fundamental una cosa que para nosotras es base, o sea, es la forma de trabajar que es aunar esfuerzos y trabajar en común, es sumarnos a procesos que ya existen y como comentabas, ¿no? No nos inventamos necesidades, sino que damos soporte a procesos que ya existen, ¿no? No somos nadie para ir a un lugar a detectar cuestiones que no van ni con la comunidad ni con el territorio. No es la forma de hacer arquitectura que nosotras proponemos y como has contado, no es la forma de hacer arquitectura que desde Alborde implementáis. Por otro lado, hemos escuchado durante muchísimos años el impacto que tuvo Habitat 3 en cuanto a lo positivo y me parece fundamental el alegato, ¿no?, hacia cómo puede ser que en un evento sobre ciudades sostenibles se proyecten arquitecturas de usar y tirar, ¿no? Pues es como fuerte, ¿no?, que se estén abogando en ese espacio sobre derecho a la ciudad, derecho al hábitat y derecho a la arquitectura y lo que se esté proyectando como pabellón no tenga una vida después y justo en un contexto como el de ese momento tras el terremoto. Es heavy, no sé ni cómo explicarlo, es Sí, de una es dimensión y una choqueante. gravedad tremenda. Sí, es no querer ver el problema, no querer afrontar el problema, porque nosotros entendemos, depende, todo va a generar una mayor complicación, van a hacer los proyectos un poco más complejos, pero a la final ya no tenemos marcha atrás, o sea, ya había una emergencia muy grande. Pero No, eso pasa en todo, eso pasa en una feria de la construcción, eso pasa en sí, una sí, bienal de sí. arquitectura. Lamentablemente, no tenemos una conciencia sobre el desarrollo de todos estos pabellones, stands o cosas. Se Hemos piensa de tenido la manera muy suerte justo en pequeña. otros, o sea, bueno, vamos a ver en las próximas presentaciones cómo parte de las compañeras justo van a participar proyectos que también hacen uso de pabellones y les dan una segunda vida y reenfocan completamente la arquitectura desde ahí, ¿no? No desde el residuo, sino como una oportunidad. Y bueno, creo que una de las cuestiones que también me parece fundamental y sobre todo en las fotos en las que se ven justamente la escuela y el comedor, ¿no? Cómo la emergencia hace que hayan espacios de nula calidad, en este caso para el aprendizaje, pero pensar en proyectos de emergencia que puedan ser proyectos semilla y no ser proyectos como que implementan sistemas arquitectónicos que no cumplen y no garantizan derechos y no satisfacen necesidades. Y cómo también a través de la organización comunitaria, aunque un proyecto esté pensado para un uso, es un espacio vivo y se va adaptando a las necesidades que tienen
las personas, como es el caso del comedor, ¿no? Que no fue pensado con ese uso, pero al final, como trabajas de la mano con la comunidad, te adaptas a las necesidades que tienen las personas que ahí habitan. Entonces, creo que todas esas reflexiones que nos has trasladado son fundamentales y bueno, y la primera pregunta que va muy en la línea de todo lo que has contado y lo que acabo yo de mencionar es cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en tu ejercicio profesional y de qué manera crees que la arquitectura es una herramienta para garantizar estos derechos. Em, Hay una cosa que nosotros creemos que hay que entendernos como arquitectos, hay que entender nuestra práctica, no solo desde nuestro perfil de arquitectura. Creo que ese es el mayor error, solo nosotros vernos a nosotros mismos y que todo se vuelva tan endogámico. Creo que lo importante en realidad es entender todo desde un espectro muchísimo más amplio. Tenemos que entender todos los factores de políticas públicas que envuelven las condiciones en las que estamos metidos. Tenemos que entender las condiciones económicas, sociales, culturales, territoriales. De lo contrario, difícilmente vamos a poder meternos en el territorio y estar entendiendo una arquitectura que busca esto, que esos derechos humanos se trasladen a los derechos urbanos. Creo que es parte importante de ese rol como arquitectos movernos más allá de la disciplina. De lo contrario, seguiremos siendo vistos como un servicio para un cierto sector elitista de la sociedad, pero nunca como voces importantes dentro de los distintos foros que rigen la dirección del mundo, dentro de la, no sé, de una COP que estamos hablando de ambiente. Los arquitectos no tienen un rol importante ahí. Y así si vemos todos los espacios, ya sea a nivel mundial o a nivel local, nunca dentro de la arquitectura hay voces fuertes, porque el arquitecto siempre está en una búsqueda de entenderse como un ser apolítico que se mete en un entorno más bien creativo y que no le pertenecen esas discusiones. Pero nosotros creemos que tenemos ese espacio, esa responsabilidad, porque estamos construyendo ese territorio. Los edificios, los espacios que construimos encima más es la punta del iceberg de todos esos procesos sociales y es lo que se ve. Y es donde se habitan y es donde pasan esos procesos. Estoy súper de acuerdo. Creo que ha sido una reflexión clavada y es como no podemos mantenernos al margen ni como que esto no va con nosotras. Hay que estar activa frente a los problemas globales, igual que otras disciplinas resuelven desde un paradigma, nosotros tenemos la capacidad y nosotras de enfrentarnos de manera política, de manera social, de manera económica y de manera ambiental como en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Y en relación al comedor, ¿qué impacto ha tenido en el acceso a una alimentación digna, ¿no? ¿De qué manera se garantiza esa seguridad alimentaria, especialmente para las niñas y los niños, que son quienes más usan el espacio, pero a otra escala, en cuanto a la población local, cómo el comedor ha garantizado este derecho? Eh, lo que logra el comedor básicamente es un logro de la profesora y directora que está a cargo de ese proyecto educativo. Y eso siempre para nosotros es importante entender que sin esas personas sería imposible que el proyecto pase. Hay muchísimas escuelas públicas que pueden haber muchos comedores, pero el gran problema es quién está a la cabeza. Entonces, nosotros lo que siempre buscamos es esas personas que tienen esas ganas de crear un impacto en ese territorio. Ella es quien ha logrado generar esa conexión con el Ministerio de Educación para recibir un flujo constante de presupuesto en donde se pueda garantizar esas comidas a las niñas y niños de esa escuela. Y yo creo que con eso ella ya logró un montón.
Y en realidad, sin ella, yo creo que el proyecto se caería. Y es por ella que el proyecto se diseña y es por ella que el proyecto se construye, porque es de ella esa fuerza que organiza a los padres de familia para complementar muchas veces esa comida o para hacer otras comidas comunitarias o para que el proyecto siga vivo. Entonces, yo creo que el impacto se puede medir tanto cuanto esta persona está a la cabeza y lo mueve porque así son los procesos, dependen de las personas y cuando esas personas cambian, muchas veces los procesos se caen. Por eso, cuando nosotros encontramos este tipo de personas, inmediatamente vamos a buscar cómo es de la arquitectura, vamos a generar ese soporte. Sí, es real, ¿no? Que cuando en una comunidad hay intención y hay personas que se vinculan con todas estas cuestiones y ponen lo comunitario en el punto de mira y trabajan en ello, es verdad que a nosotras también nos ha pasado, ¿no? Como que es un sistema hiper fuerte, hiper potente y al mismo tiempo frágil, ¿no? Por esa personificación también de estos procesos. Y al final cuando nace, ¿no? Todo una, o sea, se gestiona a través de alguien que tiene como esa fuerza, pero la comunidad participa y se nota el impacto positivo que tiene toda esa gestión en el momento en el que estas figuras se reemplazan o cambian, es la comunidad desde la agrupación la que también responde a esas necesidades que ya se habían garantizado y ahora pues están como en esa fragilidad porque estos perfiles desaparecen. Ahí nosotros también nos hemos encontrado como problemas en cuanto a la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Cuando de repente esas figuras caen y la importancia que es que haya una red más allá de ellas para sostenerlos cuando por lo que sea pues dejan de estar tan activas. Y bueno, para cerrar este espacio tan interesante, David, te quería preguntar, bueno, te quería pedir que mandases un mensaje al estudiantado, a nuestra audiencia, a los jóvenes arquitectos y arquitectas que empiezan ahora su ejercicio profesional para que su trabajo sea cercano, comprometido y útil para las comunidades con las que trabajen. ¿Qué les dirías? Voy a volver al inicio de nuestra conversación, que no tienen que inventar nada, que en realidad solo tienen que oír y tienen que entender ese territorio y conectarse con quienes están haciendo esos cambios en el territorio. Y la forma en la que nosotros siempre lo hemos resumido es esa cuestión de dar soporte a esos procesos ya existentes. Y también les explicamos desde el otro lado, yo les sé decir, ¿qué pasaría si alguien llega a tu barrio donde tú vives, a la calle de tu casa y te dice, todos ustedes van a tener las paredes pintadas de colores? Porque esa es la mejor forma de que esto se vea estético. Y nadie te pregunta por qué eso tiene que ser, nadie te pregunta por qué eso tiene que ser un color, nadie te pregunta si tienes una necesidad real. Entonces, eso, piensen en que ustedes también pueden estar del otro lado y que alguien viene desde afuera a decirles qué tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Simplemente pónganse del otro lado y entiendan qué proceso necesita ser apoyado desde la arquitectura y en dónde ustedes como arquitectos pueden cumplir un rol de verdad relevante. Yo creo que si nos entendemos desde esa forma, la pirámide en la que normalmente se construye todo, que todo es siempre de rupturas muy verticales, cambia a una estructura muy horizontal donde ya todos nos damos cuenta, donde todos pueden aportar, todos tienen una voz y cada uno empieza a jugar un papel importante dentro de esa gran red de trabajo y de cambio y de impacto en el territorio. Que siempre nosotros, o sea, como en la reflexión, ¿no? Del arquitecto que se posiciona desde arriba, desde la distancia, hablando de lo que es bueno y de lo que es correcto y de lo que es adecuado frente a los procesos de horizontalidad, donde las necesidades vengan de abajo y lo que nosotras también decimos en nuestros cursos, ¿no? De una metodología que es la metodología de la ME, que es mirar y escuchar, mirar y escuchar, mirar y escuchar, porque hay muchas veces que la información
que, bueno, la mayoría de las veces la información que nos dan los ojos y que nos da la escucha activa es muchísima más que la de buscar referencias o la de dibujar como en la oficina, ¿no? Entonces, estamos súper de acuerdo con el enfoque que tenéis desde Alborde. Y nada, agradecerte, David, este espacio, que nos hayas dedicado el tiempo y que hayas podido compartir con nosotras la experiencia de la construcción del comedor del Guadurnal. Un abrazo también al resto del equipo y os mandamos un saludo desde aquí. Esperamos seguir colaborando en otros espacios. Gracias. Un gusto estar con ustedes, gracias, perdón, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, Belén, para compartir esto. Saludos a todas las compañeras de la cooperativa. Seguimos en contacto. Chau, chau. Chao.